muchas gracias por estar aquí, un sábado a las 7:30 de la tarde. Y vamos a intentar arrancar con esta historia porque cuando Gloria me ha invitado al Congreso, que yo agradezco mucho, me planteé qué hacer, ¿no? Quería que hablara sobre ovnis, es mi tema preferido y fantástico. La cuestión es, doy una charla quizás un poco más divertida, contando casos, historias, aventuras, que yo creo que eso siempre gusta, ¿no? Y está muy bien, o voy a algo más profundo, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la que es cierto que ya se han contado muchísimos casos, muchísimas historias, han salido muchos incidentes ovni, algunos muy espectaculares. Yo creo que si venís aquí, yo creo que ya sabéis que, o intuís al menos, o no cerráis la posibilidad de que el fenómeno ovni sea real, ¿no? Y por lo tanto opté por dar una charla más centrada en ofrecer explicaciones, ¿no? ¿Qué hay detrás del fenómeno ovni? Porque claro, es espectacular, es absolutamente fascinante, pero yo creo que la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué hay detrás de esto, ¿no? El sentido común, para alguien que no tenga mucha información sobre el fenómeno, pues el sentido común dictará que detrás del fenómeno ovni pues hay alguna inteligencia extraterrestre, una civilización extraterrestre o varias que vienen a nuestro planeta para estudiarnos, para recopilar muestras, a veces para secuestrar a algunos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en cuanto empiezas a ahondar en el fenómeno ovni, te das cuenta de que esto es muchísimo más complicado y que eso es simplemente una careta de algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, si queréis, como luego creo que vamos a profundizar bastante, vamos a empezar con casos, ¿no? Os voy a contar brevemente 3 casos que son habituales, ¿no?, dentro de lo que es el fenómeno ovni. Antes ha estado Josep Guijarro explicando algunos casos vinculados con el Pentágono, cazas militares que persiguen ovnis. Esos son casos en los que hay muchos elementos de juicio, son muy espectaculares, pero la mayoría de los sucesos ovni, de los incidentes ovni que ocurren, no tienen implicación militar, sino que los protagonistas son civiles, son personas normales y corrientes que de pronto se encuentran con el fenómeno ovni, ¿no? Y cuando investigas muchos de estos casos, miles de estos casos, te das cuenta de que la apariencia es precisamente solo eso, apariencia, y que detrás de la apariencia, cuando empiezas a escarbar, está lo realmente interesante. Con esos elementos aparentemente marginales en el relato es precisamente en donde encuentras las claves para comprender qué hay detrás de todo esto. Bueno, este caso ocurre en febrero de 2009. Los testigos son 2. Este señor que veis de espaldas, señalando a un punto concreto del cielo, ¿no? El caso es que este hombre estaba de caza con su hijo. Estaban cazando jabalís. Entonces ellos estaban esperando. Yo no tengo ni puñetera idea de caza, ¿no? Me llevó al lugar de los hechos. Cuando me contó la historia, digo, bueno, pues vámonos al sitio donde sucedió todo. Además me dijo, oye, pues llévate unas botas de monte porque eso puede que esté embarrado, ¿no? Y bueno, yo me llevé pues unas botas de monte, pero lo que no me dijo es que había que llevar unas botas hasta la rodilla, ¿no? Porque salí con barro hasta el cogote. Y el caso es que me explicaba que estaba allí con su hijo, estaban los dos a la caza del jabalí y estaban allí apostados esperando que apareciera el pobre bicho para meterle un balazo, ¿no? Básicamente eso. Era pleno día, febrero de 2009, y de pronto observan que de una nube empieza a descender un objeto con un aspecto muy extraño, ¿no? Él me lo describía de la siguiente manera. Era como una especie de rectángulo metálico rodeado de púas y en ambos extremos tenía una especie de brazos móviles, y en los extremos de esos brazos móviles como si fueran unas antenas parabólicas cubiertas por un cristal negro. Él los llamaba ojos, ¿no? Y esos ojos se movían en todas direcciones, ¿no?, como si estuvieran inspeccionando la zona.
comienza a descender, 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 y al final acaba parado ese objeto encima de unas antenas, no muy lejos de donde se encontraban, que veis ahí en la fotografía, unas antenas repetidoras de telefonía móvil. Y aquello se queda allí. Entonces los dos se quedan parados, observando aquello embelesados. Aquello estaba allí parado, eso sí, esos ojos se estaban moviendo hacia todos lados, ¿no? Y entonces, pues, el hombre dice, hombre, tengo el teléfono móvil en el bolsillo, le voy a hacer una fotografía, ¿no? Y entonces él me cuenta, y aquí viene lo interesante del caso, que enfoca el objeto, perfecto, y cuando va a pulsar el botón para hacer la fotografía, justo en ese instante me dice, en décimas de segundo, justo cuando estoy apretando, el objeto se desplaza y aparece fuera de cuadro. Y digo, vaya, no lo he pillado, ¿no? Otra vez. Lo intenta varias veces y siempre, en cuestión de décimas de segundo, justo cuando va a apretar, se desplaza. Pero además me decía, se desplaza lo suficiente para no salir en la fotografía, pero solo lo suficiente, ¿no? Como si estuviera jugando conmigo al gato y el ratón, como si tuviera la capacidad de leerme la mente y decir y saber lo que yo voy a hacer. Entonces dice, bueno, no te me escapas, ¿no? Claro, con la fotografía tengo problemas, pero lo voy a poner en modo vídeo y ya está, ¿no? Dice, y eso fue lo más alucinante. Dice, mi hijo y yo no dábamos crédito, porque yo estaba intentando enfocar el objeto y el objeto se movía para no aparecer en la cámara del teléfono móvil, ¿no? Decía, ¿cómo sabía el movimiento que yo iba a hacer? Dice, porque era igual que con la fotografía, es decir, hacía el movimiento adecuado para no salir en cuadro y no ser filmado. Dice, oye, y no hubo manera. Hasta que al final metí el teléfono móvil en el bolsillo, allí nos quedamos los dos mirando aquello y finalmente empezó a ascender, 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 se metió dentro de una nube, estuvimos esperando un buen rato a ver si salía y como no salía dijimos, pues nos vamos para casa, ¿no? Básicamente, ese fue el avistamiento. Otro caso, 15 de agosto de 2011, en la montaña La Maliciosa, que está en la Sierra de Guadarrama. Este caso también es muy curioso, ¿no? Como os digo, os estoy presentando casos que podrían ser típicos y tópicos, ¿no? Es decir, los casos que nos encontramos habitualmente, los que investigamos o los que estudiamos este tipo de cuestiones, no aquellos más espectaculares, más interesantes, ¿no? Que os los contaré en otra ocasión con más elementos de juicio, sino los casos habituales, ¿no? Para que os hagáis una idea de qué va esto, ¿no? Bueno, pues eran dos amigos que el 15 de agosto, como digo, del año 2011, estaban en esta zona observando la lluvia de estrellas de San Lorenzo. Y entonces, pues estaban ahí de tertulieta y comenzaron a hablar sobre lo grande que es el universo y tal, y uno dice, oye, pues yo creo que esto de los ovnis debe ser verdad, porque el universo es tan inmenso, que algo debe haber, ¿y por qué no nos pueden estar visitando? Y el otro le decía, eso todo son tonterías, ¿no? Gente que se inventa cosas para ganar dinero, salir en la tele, de esto no hay nada, hombre, no te lo creas. Y otro, pues sí, bueno, están ahí en un debate de barra de bar, ¿no? Bueno, uno que sí, otro que no, si existirá algo, tal. Dice que en el momento que está, de pronto, dice, vuelven la vista hacia adelante, dice, ostras, y vemos un objeto enorme, ovalado, muy luminoso, pero esto es interesante, ¿no? Que esto es un leitmotiv en muchos casos de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Lo que yo llamo luz contenida, ¿no? Dicen, era un objeto muy luminoso, pero como que no emitía luz, ¿no? Algo así. Que esto es muy extraño, ¿no? Y estoy harto de escuchar descripciones de este tipo. El caso es que este objeto comienza a acercarse a donde ellos se encuentran, muy lentamente, sin hacer ningún tipo de sonido, y pasa por encima de sus cabezas, ¿no? Y acaba perdiéndose en la lejanía. Claro, esto se alucina, ¿no? Obviamente ya no se quedan a ver la lluvia de estrellas, las lágrimas de San Lorenzo, se van a casa y se lo cuentan a sus colegas. Entonces, dicen, bueno, pues muy bien y tal. Y dicen, no, pues tenemos que ir esta noche, nos vamos para allá, por si vuelve a aparecer. Bueno, ya estáis vosotros y tal. Y un colega dice, pues yo voy con vosotros. Los demás, bueno, escuchar la historia sí, pero estar ahí de madrugada, pues como que no, ¿no? Y al final uno decide ir, ¿no? Entonces, están los tres allí esperando a que aparezca el ovni. No se acerca tanto
pero me cuentan que de pronto ven dos flashes en el cielo, plas, plas, y aparece una luz exactamente con la misma forma de la que habían visto la noche anterior, debajo de la cumbre de la Maliciosa, ¿no? En este caso, decía, además veías cómo iba sorteando prácticamente a ras de suelo, iba sorteando, digamos, las depresiones del terreno, ¿no? Subiendo, bajando, decía, es una zona que nos conocíamos bastante bien y yo sabía dónde había una piedra, donde había un montículo, y eso iba como pasando, bajando, subiendo, digamos que sorteando esos obstáculos geográficos, ¿no? Y finalmente desaparece. Claro, el colega de estos dos se queda alucinado y al día siguiente ya no eran 3, eran 35, ¿no? Esperando a que apareciera el ovni nunca volvió a aparecer. Que es lo que suele pasar en este tipo de historias, ¿no? Bueno, ahí lo veis, Daniel Álvarez y José María Maján, ahí enseñándome el sitio en el lugar de los hechos, que es lo más divertido de seguir casos de ovnis. Al final es que la gente te cuente sus historias en el lugar donde pasó y luego pues disfrutar de una comida o de unos cafés contando historias, ¿no? Bueno, este es otro caso. Este ocurre el 5 de agosto del año 1987, ¿no? Nuestro protagonista se llama Santiago, es vecino de Pozuelo de Alarcón y ese 5 de agosto del año 1987 era el 25 aniversario de la muerte de Marilyn Monroe. Por eso el protagonista de esta historia se acuerda, o uno de los protagonistas de esta historia, se acuerda que era ese día, porque además estaban emitiendo en la televisión un documental sobre la vida de Marilyn Monroe, ¿no? El caso es que él estaba cenando, viendo la televisión, él vivía con sus padres, me enseñó la casa, además, donde sucedió todo. Él vivía en un chalet en Pozuelo de Alarcón, una casa bastante grande, y había un sótano, y el sótano es donde él tenía allí pues, sus guitarras, ¿no? Que le encantaba tocar la guitarra, sus cosas y tal, y era como un sitio donde estaba, bueno, donde estudiaba, leía, tocaba la guitarra, etcétera, etcétera, y tenía una televisión, y ahí estaba viendo la televisión mientras cenaba. Y de pronto él me cuenta que la puerta de esa estancia se entreabre, ¿no? Y escucha una voz, ¿no? Que le dice, la conversación más o menos transcurrió de la siguiente manera. Esa voz le dice, hola, ¿cómo estás? Él dice que era como una voz neutra, ¿no? Y no sabe muy bien decir si la estaba escuchando en su cabeza o si la estaba percibiendo, digamos, en su mente o la estaba escuchando físicamente, ¿no? Esa voz le dice, hola, ¿cómo estás? Y él dice, ¿tú quién eres, no? Y le contestan, venimos de fuera, de muy lejos, pero no tengas miedo que no vamos a hacerte daño. ¿Te quieres venir con nosotros para conocer el universo? Y él contesta, pero vamos a volver, ¿no? Y le dice, no. Y dice, bueno, pues tengo familia y yo quiero ver a mi familia. Y dice la voz, dice, bueno, pues si te vienes, no los vas a volver a ver. Y dice, no, pues entonces no quiero viajar con vosotros. Y dice, no pasa nada, no te preocupes, ya nos marchamos. Dice, en el momento que escucho eso, la puerta hace blum y se cierra, ¿no? Claro, me cuenta, yo me quedo alucinado y digo, una tontería mía, ¿no? Me lo habré imaginado, ¿no? Bueno, y él sigue a lo suyo, ¿no? Dándole vueltas, ¿no? Pero sin darle mucha importancia. Y entonces, de pronto, decide, era un adolescente, ¿no?, que quiere componer una canción en honor de Marilyn Monroe, ¿no? Y entonces no tenía la guitarra con él en ese momento allí abajo, sino que la tenía en su habitación, en la parte de arriba de la casa. Entonces decide ir por esa guitarra, ¿no? Entonces, él sube las escaleras, tiene que pasar al lado de la habitación de sus padres. ¿Es ese chalet? Es ese chalet, sí, ese es el chalet. Tiene que pasar al lado de la habitación de sus padres, bueno, no pasa nada, coge la guitarra y dice, y ahí, no sé por qué, me entra un miedo. Digo, si paso con la guitarra otra vez al lado de la habitación de mis padres, los puedo despertar. Dice, es una tontería, no los iba a despertar jamás, a no ser que me pusiera a tocar la guitarra en la puerta, ¿no? Dice, pero me entró esa obsesión, con lo cual decidió bajar por una puerta que hay en la parte de arriba, salir al exterior, bajar unas escaleras, acceder a la entrada de la casa y entrar por la puerta de la casa
por la puerta de abajo, ¿no? O sea, una cosa absolutamente absurda, ¿no? Y en el momento que está bajando las escaleras para salir de la casa y volver a entrar por la puerta principal, se encuentra con un objeto enorme sobre un chalet que hay enfrente, ¿no? Un objeto de unos 50 metros de longitud y unos 15 metros de altura, ¿no? De color grisáceo, aspecto ovalado. Y está allí observando eso durante un rato, hasta que dice, hombre, pues voy a despertar a mis padres y a mi hermano, ¿no? Y los despierta, y los cuatro lo ven, ¿no? Él desde fuera, él vuelve a descender las escaleras, y sus padres y su hermano, pues lo ven desde la ventana, ¿no? De una ventana. Están allí viendo aquello sin saber qué iba a pasar, y en un momento determinado, ese objeto se empieza a difuminar, ahí lo veis, esto es un dibujo que me hizo el testigo, ¿no? Pues veis con un objeto gris metalizado, ligeramente difuminado, empieza a difuminarse completamente y se convierte en esos dos objetos, ¿no? Uno de esos objetos se difumina y el otro comienza a alejarse, ¿no? Me cuenta algo que también es un leitmotiv en los casos de encuentros cercanos con ovnis. Dice, en el momento que yo vi aquello, cuando descendía por las escaleras de la casa, se hizo el silencio absoluto. El sonido ambiente desaparece, dejo de tener frío, o sea, es como si no hubiera sensación térmica, y mi sensación es que estoy como en una especie de campana de aislamiento, ¿no? Que es algo que me repiten muchos testigos, ¿no? Uno me dice campana de aislamiento, otro me dice que es como si estuviera en un estado mental especial, el otro me dice es como si estuviera en otra realidad, el otro como si estuviera en otro universo, es igual. Cuando les digo que ahonden más en esa sensación, me vuelven a decirlo, pues no había sonido ambiente, de pronto desapareció el sonido ambiente. Bueno, el caso es que cuando el último de estos objetos se pierde en la lejanía, y además es también un denominador común, ¿no? En los testimonios me hace así, ¿no? Como vuelve la realidad, ¿no? Vuelve el sonido ambiente, vuelvo a tener frío, ¿no? Este es el caso, ¿no? Claro, y como os digo, estos no son casos extraños, estos son casos habituales, ¿no? Un elemento de todos estos casos que os acabo de comentar, ¿cuál es? El elemento fundamental, que son absurdos. Aparentemente no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Todos los casos son absurdos. Ese es un elemento. El segundo, obviamente hay una interacción, una conexión con la mente del protagonista o de los protagonistas, ¿no? Recordad el primer caso, ¿no? Es como si ese objeto se estuviera adelantando a los movimientos que él iba a hacer. Y es como si me estuviera leyendo la mente, ¿no? Los otros dos, pues existirán los ovnis. Y en ese momento aparece un ovni, ¿no? Un caso claro donde hay una interacción mental del fenómeno con el testigo. Tercer elemento claro. Si los testigos ven estos objetos y viven estas experiencias, es porque algo o alguien, el responsable que está detrás de este fenómeno, quiere que así sea. No son encuentros casuales, ¿no? Prácticamente, yo diría, me apostaría la cabeza a que ningún encuentro cercano con ovnis es casual. Puede parecer que es casual, ¿no? Cuando van conduciendo, un conductor va por la carretera, de pronto ve una luz en el arcén, a ver qué será eso, sale y ve un objeto aterrizado y unos tipos recogiendo muestras. Yo siempre digo lo mismo, deben tener ya muestras de absolutamente todo, ¿no? No se cansan los tipos de recoger muestras del suelo, ¿no? Claro, cuando tú investigas el caso, te das cuenta, empiezan a aparecer lo que yo digo, elementos marginales en relato, pero que es lo verdaderamente interesante, que es lo que no se suele contar en los medios de comunicación porque le quita credibilidad al caso. Pero desde mi punto de vista no le quita, se lo da, ¿no? Y te empiezan a contar cosas como, joder, pues qué raro, yo iba por esa carretera, mira que he ido a veces por esa carretera. Oye, pues ese día cuando vi aquello, es que no pasó ni un coche. Y cuando el objeto se fue para arriba, hostias, empezaron a aparecer los coches, ¿no? Esa sensación, ¿no? De pronto no había ningún sonido. Cuando desapareció, como si volviera a aparecer otra vez el sonido. Te dicen cosas como, yo creo que eso duró 3 o 4 minutos, pero cuando veo el reloj, dices, coño, se han pasado hora y media, ¿no? O que está observando aquello durante media hora y cuando vuelve el coche han pasado 2 minutos, ¿no? Son habituales las anomalías espaciotemporales, ¿no? Entonces ya no parece una casualidad, ¿no? O sea, y cuando vas al lugar donde ha pasado todo, dices, claro, aterrizaron aquí, no aterrizaron ahí porque había 5 casas.
aquí para que este señor o estos señores observen este fenómeno. Es decir, cuando tú investigas casos, al final, yo cuando empecé a seguir casos yo lo tenía muy claro, empecé muy joven, con 15 años, no había cumplido ni 16, ya estaba pues siguiendo mis primeros casos, entrevistando a testigos, tal, y yo lo que quería demostrar es que los extraterrestres nos estaban visitando, ¿no? Pero ya desde los primeros casos que uno empieza a investigar, yo decía, pero aquí hay algo más, ¿no? Porque no son solo extraterrestres con sus naves, ¿no? Si aquí el tipo dice que esto fueron 2 minutos, pero luego dice que pasó 1 hora de reloj, esa sensación que dice que no había sonido ambiente, que no tenía sensación térmica, eso de que no pasaran coches por la carretera, bueno, estos son denominadores comunes en infinidad de casos de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Entonces tú empiezas a ver que algo no va, y cuando estás en el lugar de los hechos, que es lo que realmente es interesante, cuando estás allí pisando el terreno, te das cuenta y dices, claro, aquí, claro, y no allá, ni allá. El lugar elegido para que esa gente sea testigo de algo, ¿no? De algo. Además, te das cuenta que el fenómeno tiene la capacidad de despejar el teatro de operaciones, es decir, no pasan coches, no pasa gente, y es algo anormal, porque a esas horas suele haber mucho tráfico, ¿no? Os estoy poniendo un ejemplo de los muchos que os podría poner, ¿no? Como el tipo que va en su automóvil a toda prisa porque va a haber un partido de la Champions, de Real Madrid y la Juventus, y de pronto dice, ay, pues por este camino nunca he tirado, a ver qué hay por ahí. Yo le pregunto, ¿pero no ibas con prisa para ver el partido? Y dice, sí, pero se me metió en la cabeza, y es en ese momento cuando ve ese objeto aterrizado, unos tipos recopilando muestras. Lo mismo de siempre, el que va en el coche y dice, es que me entraron unas ganas de fumar enormes, unas ganas de fumar y tuve que pararme en el arcén para echarme un pitillo. Y entonces apareció aquello. Y cuando me cuenta la historia dice, pero ¿sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Que lleva 20 años sin fumar. Y no llevaba ni cigarrillo ni mechero. Y tú dices, vale, esto que se suele obviar en los medios de comunicación, ¿no? Cuando contamos un caso, cuando cuentan un caso, ¿no? Yo cometí ese error durante mucho tiempo, ¿no? Digo, bueno, estos son elementos, porque en el fondo le quitan credibilidad, ¿no? Aparentemente, digamos, para un espectador medio que no conoce realmente lo que hay detrás del fenómeno ovni, ¿no? Pero bueno, enseguida enmendé el entuerto, ¿no? Es decir, que yo creo que esto es lo verdaderamente interesante, ¿no? Aunque estoy harto que a veces en los programas de radio en los que colaboro y tal, mira, no entres en las cosas esas. Cuenta el caso, pero no te metas en estas cosas del espacio-tiempo y tal, ¿no? Que la gente apaga, ¿no? Entonces, pero yo creo que esta es la clave del fenómeno, ¿no? Y os quería contar estos 3 casos para poneros en situación de lo que os voy a contar a continuación, ¿no? Desde mi punto de vista, el fenómeno ovni, como muchos otros fenómenos anómalos, es puramente cultural, ¿no? Cuando digo que es puramente cultural, no quiero decir que todo se pueda explicar desde el punto de vista de la cultura o que todo sean alucinaciones. No. Yo estoy convencido que el fenómeno ovni es material. Es decir, aparecen las fotografías, es perseguido por cazas militares, aparecen los radares. Lo digo ya poniéndome la tirita antes de la herida, ¿no? Porque estoy harto de contar este tipo de cosas y que la gente al final acabe llegando a la conclusión de que yo creo que detrás del fenómeno ovni pues lo que hay son alucinaciones de la gente, ¿no? Y no. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Estoy absolutamente convencido de que el fenómeno ovni es material, real. Pero a partir de ahí hay muchas más cosas, ¿no? Porque, bueno, podríamos entrar en qué es la materia y qué es lo que puede formar algo, ¿no? Yo creo que el fenómeno ovni puede formar, o la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni puede crear un platillo volante o un pensamiento en la mente de cada uno de vosotros, ¿no? Y creo que no hay mucha diferencia. A mí, durante una época de mi vida, me interesó mucho el fenómeno del contacto, ¿no? Personas que aseguran estar en contacto con el fenómeno ovni, ¿no? Y yo he acudido a muchos encuentros previa cita, que eso es una expresión en el argot ufológico que quiere decir, pues bueno, que al contactado lo citan en un determinado lugar y acude allí, a veces solo, a veces acompañado de otra gente, para observar algún fenómeno aéreo anómalo, ¿no? Y he tenido la oportunidad de ver, y en alguna ocasión de fotografiar, y sobre todo en una ocasión, algo realmente sorprendente, ¿no? Pero luego he estado en muchas en las que no ha pasado nada. Bueno, a mí lo que me interesa de estos casos es
que como fenómeno no tiene ninguna trascendencia, en el sentido de que 4 tipos en un monte vean una luz que aterriza delante de ellos, pues vale, está muy bien para esos 4 tipos, pero para el resto del común de los mortales, pues nada, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia de este fenómeno? Pensad. Si hay algo, sea lo que sea, que es capaz de interactuar con la mente de una persona o de varias, que están en comunicación con el fenómeno ovni para decirle: id allí, a este sitio, a tal hora que vamos a aparecer, y aparece un fenómeno anómalo, agarraros. Si solamente un caso de estos es real, la historia no es como nos la han contado. Porque hay una clase de inteligencia que es capaz de interactuar con la mente de las personas para que vayan a un monte a ver luces. Pero si es capaz de interactuar con la mente de unas personas para que vayan a un monte a ver luces, también es capaz de interactuar con la mente de las personas para meterles una idea en la cabeza, o para cambiar su pensamiento, o para introducir un pensamiento, o para introducir un determinado descubrimiento científico en la mente de un científico o de un equipo de científicos, o para manipular el pensamiento de un país entero o de una población. Es decir, que para mí esa es la trascendencia que hay detrás de todos estos fenómenos. Bueno, volvemos. Jacques Vallée. Jacques Vallée es probablemente el mejor investigador ovni que ha habido en la historia, ¿no? El mejor pensador, para mí el mejor investigador ovni es Juan José Benítez, como investigador, como reportero, ¿no? Pero Jacques Vallée es el gran pensador, además de investigador. Él es astrofísico, ingeniero informático, estuvo vinculado a la creación de Internet, nada más y nada menos, estuvo vinculado en la creación de Internet. Es además alguien que ha colaborado con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en determinados proyectos, y además es un tipo muy profundo y con una gran capacidad de analizar datos, ¿no? Y es probablemente, la persona que más ha hecho evolucionar el conocimiento del fenómeno ovni, ¿no? Y Jacques Vallée, en los años 60, cuando la mayoría de los ufólogos creían que detrás del fenómeno ovni se encontraban extraterrestres que venían a nuestro planeta a recopilar muestras, él ya desde el principio se dio cuenta que eso no era así, que había algo más. Y Jacques Vallée tenía una afición desde mucho antes de interesarse por el fenómeno ovni. Él se interesa por el fenómeno ovni porque está trabajando en un observatorio astronómico de París, detectan una serie de ovnis y el director de ese observatorio astronómico les pide a los trabajadores, a otros astrofísicos, que destruyan esas pruebas, porque no tiene nada que ver con su campo de estudio, que es la observación de los astros y la comprensión del universo, ¿no? Y él dice: pero bueno, ¿qué clase de ciencia es esta? ¿No? Nos encontramos con un fenómeno absolutamente fascinante y me dicen que destruya las pruebas de que esto existe, ¿no? Ahí se empieza a interesar por el fenómeno ovni, pero ya desde antes Jacques Vallée estaba muy interesado por coleccionar obras antiguas de contenido heterodoxo, de magia, de alquimia, tradiciones, supersticiones. Entonces, claro, cuando empieza a investigar el fenómeno ovni se da cuenta de algo sorprendente, y es que las historias que le está contando a la gente en el siglo XX, en los años 60, que es cuando él empieza a investigar realmente el fenómeno ovni, lo que le está contando a la gente aparece reflejado en algunos textos históricos que él ha leído. Textos, además, que tienen que ver con folclore y con tradiciones. Por ejemplo, se encuentra con una serie de textos irlandeses y escoceses de los siglos VII al XII, donde se relata la aparición de unas extrañas entidades que viajaban en barcos voladores, que a veces aterrizaban, a veces secuestraban a gente, a veces mantenían conversaciones con la gente, y cuando les preguntaban: ¿vosotros de dónde venís?, ellos decían que venían de unas tierras lejanas llamadas Magonia, ¿no? De ahí el título de uno de los grandes libros de la historia de la ufología, que es Pasaporte a Magonia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay la descripción de un arzobispo, el arzobispo Agobardo de Lyon, que vivió entre el año 779 y el 840, ¿no? Y él cuenta en un escrito cómo salva a 4 personas de ser apedreadas por el populacho, ¿no? Y consigue salvarlas, y esas personas le dicen que, bueno, las estaban intentando apedrear porque la gente vio cómo descendían de los cielos, ¿no? Dice que descendían de los cielos porque fueron secuestrados por los seres de Magonia, que se los llevaron en su barco volador y luego los dejaron caer, ¿no? Entonces Jacques Vallée lo que se dedica es a recopilar
esta serie de textos irlandeses y escoceses entre los siglos VII y XII que relatan este tipo de hechos y los compara con los modernos casos de relatos de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Y se da cuenta que es lo mismo. Lo único que cambia es el atrezo, es el disfraz que emplea el fenómeno para mostrarse ante los testigos, porque no tiene ningún sentido en el siglo VII decir que somos extraterrestres, ¿no? Pues decían que eran unos seres que venían de Magonia, es decir, unos seres vinculados a la tradición escocesa e irlandesa de seres elementales, ¿no? Elfos, duendes, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos decían que eran, pues eso, pues seres élficos que venían de su mundo llamado Magonia, ¿no? Pero que en el fondo era exactamente lo mismo, ¿no? Otro ejemplo que ya ha puesto Josep Guijarro por encima, pero yo creo que es muy interesante que nos detengamos aquí para comprobar cómo el fenómeno ovni se adapta a cada contexto cultural, ¿no? Y eso estoy hablando de los siglos VII y XII, pero podíamos hablar incluso de antes de nuestra era, cuando se presentaban como dioses, como ángeles, como demonios, etcétera, 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 ¿no? Como dioses de las diferentes culturas. Bueno, pues entre los años 1896 y 1897 tiene lugar una alucinante oleada en Estados Unidos. Oleada no de ovnis, sino de dirigibles no identificados, que es lo que entonces la gente más o menos conocía, ¿no? Una serie de dirigibles que hacían una serie de maniobras absolutamente increíbles, ¿no? Eran dirigibles en forma de cigarro o torpedo, tenían alas y hélices y un habitáculo en muchas ocasiones en la parte inferior, acoplado a la estructura, donde a veces aparecía la tripulación, ¿no? La tripulación de estos extraños objetos que la gente veía, que los medios de comunicación, los periódicos, publicaban ilustraciones, ¿no? de estos objetos, y que fue una auténtica oleada que dio para mucho en la prensa, ¿no? Y en los comentarios de cafés. Pero a veces estos seres aterrizaban y se dedicaban a hablar con los testigos, como sucede hoy con los casos de encuentros cercanos con ovnis. Entonces estos seres descendían, ¿no? Y claro, hablaban con la gente y la gente le preguntaban, ¿de dónde venís?, ¿no? Y ofrecían diferentes versiones. En algunas ocasiones decían que eran una tribu perdida de Israel. En otras ocasiones decían que eran una sociedad secreta de inventores, ¿no? Y en alguna otra ocasión incluso decían que venían de la Luna, ¿no? Según les cayera, ¿no? Hay un caso muy interesante del año 1897, que el testigo es un congresista estadounidense llamado Alexander Hamilton y su familia, ¿no? Que se convirtieron en testigos del aterrizaje de unos de estos dirigibles, porque los dirigibles también aterrizaban, como luego sucedió a partir del año 1947 con el fenómeno ovni, ¿no? Es decir, esto se comportaba exactamente igual que el fenómeno ovni, solo que lo que volaban eran dirigibles. Pues veréis, os voy a leer rápidamente la descripción que hace Alexander Hamilton en un periódico sobre lo que él y su familia vieron cuando uno de estos aparatos aterrizó en un terreno de su propiedad, donde ellos vivían. Dice: nos despertó un ruido entre el ganado. Me levanté pensando que quizá el bulldog estaba haciendo una de sus travesuras, pero al llegar a la puerta observé, para mi completo asombro, un dirigible descendiendo lentamente sobre el terreno de pasto de las vacas. Se trataba de una nave con forma de cigarro, posiblemente de 90 metros de largo, con un habitáculo debajo. El habitáculo estaba hecho de cristal o algún otro material transparente. Estaba brillantemente iluminado por dentro y todo se veía con claridad. Lo ocupaban unos de los seres más extraños que haya visto jamás. Parloteaban entre ellos, pero nosotros no pudimos entender una palabra de lo que decían. Nos quedamos mudos de asombro y de miedo. De pronto, un ruido atrajo su atención y dirigieron uno de sus focos hacia nosotros. Cuando nos vieron, encendieron una especie de motor y una gran rueda de turbina de unos 9 metros de diámetro que giraba despacio debajo de la nave, empezó a zumbar y la nave se elevó ligera como un pájaro. Yo no sé si serán ángeles, demonios o lo que sea, pero todos lo vimos. Toda mi familia vio esa extraña embarcación y solo puedo decir que no quiero tener nada más que ver con estos seres. Bueno, aquí veis que es como es el fenómeno proyectando una imagen que sea reconocible para los testigos. En este caso,
pues un dirigible, ¿no? Digamos que la población de los Estados Unidos estaba bastante familiarizada con los intentos para hacer volar dirigibles, ¿no? Estamos hablando de la década de 1890. A partir de 1900, del año 1900, se extiende el uso de dirigibles voladores. Es decir, que estaban muy familiarizados con la existencia de dirigibles que estaban intentando hacer volar determinados inventores. Los dirigibles, como digo, comienzan a volar a partir del año 1900, es decir, 2 o 3 años después de esta oleada, hasta más o menos 1930, que son sustituidos por aeroplanos, ¿no? Que superaban en capacidades aeronáuticas a los dirigibles y que tenían más autonomía de vuelo y mayor seguridad, ¿no? Bueno, este señor que veis aquí es Charles Fort, ¿no? Sabéis quién es, ¿no? Podemos decir que es el primer ufólogo de la historia, ¿no? Este era un tipo obsesionado con recopilar fenómenos extraños, ¿no? O sea, hechos que la ciencia no podía explicar. Entonces él vivía en Nueva York y se pasó décadas visitando diariamente la Biblioteca Pública de Nueva York, recopilando noticias extrañas de toda la prensa del mundo que llegaba a la Biblioteca Pública de Nueva York. Y todos esos fenómenos extraños, absolutamente bizarros, los recopilaba y digamos que los adjuntaba en diferentes cajones, ¿no? Y entonces seres extraños, luces voladoras, lluvias extrañas, ¿no? Lo que hacía era catalogar este tipo de fenómenos, ¿no? Y él recopiló muchos casos de apariciones de luces extrañas, eso desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Todavía no existía el término ovni, ni platillo volante, ni nadie hablaba del fenómeno ovni, pero esas luces se seguían viendo y cada cultura las interpretaba desde su punto de vista. Décadas antes de que Charles Fort, o más o menos por la misma época en la que Charles Fort estaba recopilando esos casos, en el año 1898 H.G. Wells escribe La Guerra de los Mundos, ¿no? Que luego popularizó Orson Welles cuando adaptó esta novela para la emisora de radio de la CBS, ¿no? Sabéis que esto se ha dicho, que causó un pánico tremendo, ¿no? Porque la gente pensaba que llegaba la invasión extraterrestre. Bueno, según determinados estudios históricos, no fue tanto como se dijo, ¿no? No fue tanto como se dijo, pero sí es cierto que causó un enorme impacto en la población, ¿no? Bueno, lo interesante es que un año antes de publicar La Guerra de los Mundos, recordemos, esta novela se publica en el año 1898, pues un año antes publica una versión reducida en una revista que se llamaba Persons Magazine, ¿no? Lo interesante no es el texto, sino son las ilustraciones que acompañan al texto. ¿Qué veis en las ilustraciones? Platillos volantes. ¿Cómo llegaban los extraterrestres a la Tierra? A bordo de platillos volantes, ¿no? ¿Y qué hacían? Secuestraban a la gente también, ¿no veis? Con una especie de tentáculos están secuestrando a la gente, ¿no? Ahí veis, ¿no? Otra ilustración de la primera versión de La Guerra de los Mundos en 1897 en Persons Magazine. Ahí lo veis claramente, ¿no? ¿No os parece un platillo volante? ¿Cómo eran las naves de los extraterrestres, ¿no? De los marcianos, en este caso? Eran platillos volantes, ¿no? Claro, cuando Orson Welles adapta La Guerra de los Mundos a ese programa de radio, que además tenía como guionista a Howard Coates, que luego acabaría siendo uno de los grandes guionistas de Hollywood. Por ejemplo, él fue el guionista de Casablanca, sin ir más lejos, de la famosa Casablanca, ¿no? Y Howard Coates era el guionista, el que adaptaba las novelas a estas dramatizaciones radiofónicas, ¿no? que protagonizaba Orson Welles, que entonces era un joven actor de 23 años, que luego llegaría a ser uno de los grandes directores de cine de la historia, ¿no? Bueno, pues la adaptación de La Guerra de los Mundos, que a Orson Welles no le gustaba nada, ¿no? Y que decía que iba a ser un desastre absoluto, ¿no? Que prefería adaptar cualquier otra novela que La Guerra de los Mundos, ¿no? Se equivocó,
precisamente esa adaptación fue la que impulsó su carrera y la que lo hizo verdaderamente conocido como actor y como digo, luego se convertiría en un gran director. La pregunta es ¿por qué? Y el por qué es porque la gente en Estados Unidos estaba muy familiarizada con los extraterrestres. A pesar de que todavía faltaban años, una década, para la aparición de la era moderna del fenómeno ovni. Nadie hablaba de ovnis ni nadie hablaba de platillos volantes, pero los norteamericanos, los estadounidenses, estaban muy familiarizados con el asunto extraterrestre, ¿no? Estaban convencidos de que si alguna vez venían los extraterrestres a la Tierra, lo harían a bordo de platillos volantes, ¿no? ¿Por qué? Por esto. ¿Qué veis ahí? Platillos volantes. A partir del año 1927 comienzan a publicarse en los Estados Unidos una serie de historias ilustradas de ciencia ficción, ¿no? Cuyo leitmotiv el tema común de estas novelas ilustradas de ciencia ficción eran los marcianos que llegaban a la Tierra en muchas ocasiones para secuestrarnos, para invadirnos, para recopilar muestras del terreno, para estudiarnos, para espiarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegaban los extraterrestres? Que, como os digo, en esa época no eran extraterrestres así de forma inconcreta, sino que eran habitantes de la Luna, habitantes de Marte o como mucho de Júpiter, ¿no? Más para allá nadie se lo planteaba, ¿no? Que pudieran llegar, ¿no? Y ahí lo tenéis. Fijaros, más marcianos a bordo de sus naves ovaladas. Fijaros, Fijaros, platillos volantes a finales de los años 20, o desde mediados de los años 20 hasta principios de los años 30. Año 1943. Faltaban 4 años para la era moderna del fenómeno ovni. 4 años, nadie hablaba de ovnis, nadie hablaba de platillos volantes. ¿Qué veis ahí? Un platillo volante, esta es una ilustración de una de estas historias de ciencia ficción, perseguido por cazas militares. Lo que luego algo sería común, ¿no? Cazas militares persiguiendo platillos volantes. En prácticamente todos los países del mundo hay infinidad de casos en los cuales cazas militares de los ejércitos acaban persiguiendo platillos volantes detectados en los radares, ¿no? Pues esto ya estaba ahí. ¿Cómo eran los marcianos? Pequeñitos, cabezones, verdes, claro, ¿no? Cuerpo pequeñito, delgaditos, cabezones, ojos muy grandes, sin orejas, ¿no? Y una boca, ¿no? O a veces boquita, ¿no? Que luego digamos que esta figura del extraterrestre, de forma mucho más estilizada, se popularizaría con esa visión de los extraterrestres cabezones en forma de pera invertida, ojos grandes, 2 orificios como nariz, como boca, pues una pequeña línea prácticamente imperceptible, ¿no? Es decir, que esto ya estaba aquí, esto ya existía. Y estas novelas tuvieron un éxito brutal, porque estamos hablando de los años 20 y de los años 30. Olvidaros de la televisión, ¿no? La radio, vale, ¿no? Pero los libros, las novelas ilustradas, etcétera, esto vendía millones y millones y millones de ejemplares, hasta el punto de que comenzaron a crecer editoriales que editaban revistas de este tipo como Las Setas, ¿no? Estaba en la cultura popular de los Estados Unidos, ¿no? Que si alguna vez venían los extraterrestres lo harían a bordo de objetos en forma de platos voladores, extraterrestres verdes, cabezas grandes, ojos saltones, que venían a secuestrar a gente, como veis aquí, a llevárselos a sus naves para estudiarlos, a recopilar muestras de nuestra flora y nuestra fauna, y a veces, cuando estaban haciendo sus actividades de espionaje en nuestro planeta, pues despistados conductores o paseantes se los encontraban, ¿no? Lo que luego sería el fenómeno ovni típico y tópico, ¿no? Lo que luego sería el fenómeno ovni típico y tópico. Año 1947, 24 de junio del año 1947. Es cuando empieza la era moderna del fenómeno ovni. Muchos de vosotros lo sabéis, cuando Kenneth Arnold, un piloto de avioneta privado, observa, dice la prensa, platillos volantes, ¿no? Y a partir de aquí esta noticia llega por cable a un montón de agencias de prensa que la distribuyen por todo el mundo. Llega a periódicos de todo el mundo. Yo tengo un amigo, antropólogo, que hizo un trabajo muy interesante y es
desde el 24 de junio del año 1947 hasta el 55, recopiló todas las noticias de prensa que habían salido en Galicia sobre el fenómeno ovni, sobre ovnis. Solo en Galicia, Del 47, desde que Kenneth Arnold vio ese platillo volante, y ya los periódicos gallegos, año 1947, publicaron el avistamiento de Kenneth Arnold, como los periódicos de todo el mundo. A partir de ahí comienzan a verse platillos volantes, pero por infinidad de testigos que aterrizan, dejan marcas. Del 47 al 55 en Galicia hay infinidad de casos de aterrizajes, avistamientos de platillos volantes, como en todo el mundo, ¿no? Claro, hay un pequeño problema. Kenneth Arnold nunca vio platillos volantes. Cuando se estaba muriendo, él estaba diciendo en su cama que yo no vi platillos volantes, ¿no? Pero la prensa publicó que vio platillos volantes. Eso es lo que él vio. Eso es lo que él vio. Vio una serie de objetos con ese aspecto, que probablemente eran alas volantes que estaba probando el ejército de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esa época empezó a construir aviones con esa forma de alas volantes, echando mano de algunos planos que habían recuperado de la Luftwaffe alemana. Sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial, tanto los soviéticos como los americanos llevaron un montón de planos, ¿no? Los ingenieros alemanes eran extremadamente buenos, ¿no? Y es cierto que no les dio tiempo a construir muchas aeronaves, pero tenían proyectadas infinidad de aeronaves. De hecho, si llegamos a la Luna, fue gracias a ingenieros alemanes, ¿no? Wernher von Braun, el gran héroe que hizo posible que el hombre llegara a la Luna con sus desarrollos en cohetería, uno de los empleados más laureados de la NASA, como digo, cuyos desarrollos permitieron que el hombre llegara a la Luna. Wernher von Braun fue el creador de las V2, era miembro de las SS, que arrasaron Londres, ¿no? Su pasado se borró, como el de muchos ingenieros nazis y agentes de inteligencia nazis, se llamaba Proyecto Paperclip, ¿no? Y al final acabaron trabajando para los americanos, aunque otros, los que trincaron los rusos, acabaron trabajando para la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Por qué la prensa publica que Kenneth Arnold vio platillos volantes? Kenneth Arnold lo único que dijo, y se tomó la parte por el todo, es que esos objetos se movían como platos voladores. Él hacía alusión a que se movían de forma muy elegante, muy señorial, ¿no? Como cuando tiráis un frisbee, ¿no? Vale. Eso es lo único que dijo. Pero la forma era esa. Claro, un periodista avispado, nunca se sabe si por error o de forma maliciosa, yo quizás apunto más a lo segundo, él dijo, bueno, utilizó esa máxima de los malos periodistas, ¿no? Y es que la realidad no me joda un buen titular. Entonces, él lo que dijo es, vale, si yo digo que Kenneth Arnold ha visto platillos volantes, es lo mismo que decir que Kenneth Arnold ha visto naves extraterrestres. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo de los estadounidenses estaba que si alguna vez venían los extraterrestres, vendrían a bordo de platillos volantes, por lo que os acabo de enseñar, de esas novelillas de ciencia ficción que estaban en todas las casas, que eran parte de la cultura popular. Entonces, claro, él, sin decirlo, con ese titular estaba diciendo, llegan los extraterrestres a bordo de platillos volantes, ¿no? No fue así, pero fijaros qué curioso. A partir de ese momento comienzan a verse platillos volantes, de verdad. O sea, no es una cuestión, como dicen algunos sociólogos, que simplemente se pillan una serie de documentos y hacen su tesis sobre el fenómeno. Ya, todo psicosocial y una mierda, ¿no? Aterrizan, dejan marcas físicas, aparecen en los radares, los siguen los cazas militares, los filman con las cámaras que llevan incorporadas. Hay casos en todo el mundo, se convierte en un fenómeno universal en cada pueblo, en cada ciudad, en cada zona urbana. Empiezan a aparecer casos como setas, ¿no? De ovnis que aterrizan, recogen muestras, por eso digo que deben tener planetas enteros solo con muestras, ¿no? que han recopilado, ¿no? Bertrand Mejeus es un filósofo, investigador ovni, ¿no? Que él, cuando tenía 27 años, él estaba en la biblioteca de sus padres, una tarde, sin saber muy bien qué hacer, y estaba mirando libros, ¿no? Y de pronto se encuentra con un libro del año 1908, que es La rueda fulgurante, ¿no? Una novela bastante mala, pero lo bueno es que lo que cuenta esa novela es una nave extraterrestre que llega a la Tierra y secuestra a unos tipos, a través de un haz de luz, ¿no? Como luego
los ovnis o los platillos volantes secuestraban a los que hemos dado en llamar en el argot ufológico a los abducidos, ¿no? A través de un foco de luz, ¿no? Por el cual ascienden esos pobres conejillos de Indias y acaban entrando en la nave, ¿no? Donde aparecen, donde finalmente acaban como una especie de camilla, donde les hacen una serie de perrerías médicas, ¿no? O exámenes médicos. Lo mismo que cuenta ahí, acaban en una sala muy luminosa, de la que no distinguen absolutamente nada, que es algo común y corriente en los casos de abducidos, les hacen una serie de pruebas médicas, etcétera, 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 ¿no? De hecho, Bertrand Mejeus, al encontrarse con esto, empezó a decir, ostras, vamos a vincular, a ver qué hay de la ciencia ficción antes de que comenzara el fenómeno ovni. ¿Hay alguna vinculación? Y la descubrió toda, ¿no? Esto que os acabo de contar yo antes es solamente una mínima parte, ¿no? La descubrió toda. ¿Cuál es la conclusión de Bertrand Mejeus? Sin mojarse mucho, ¿no? Él llega a la conclusión con la que yo estoy de acuerdo, dice, no, el fenómeno ovni es cultural, pero va más allá. Dicho en Román Paladino, hay algo, una inteligencia que utiliza las creencias de cada época y el contexto cultural de cada época para mostrarse ante nosotros de una forma que sea reconocible. Exactamente a la misma conclusión que llegó, pero desde otro punto de vista, Jacques Vallée, estudiando esos libros, esos textos entre los siglos VII y XII en Irlanda y en Escocia que relataban encuentros con seres elementales, ¿no? Pues exactamente a la misma conclusión, pero utilizando otras herramientas, llega Bertrand Mejeus, ¿no? Hay algo que utiliza el contexto de la época y algunas veces se presentan como barcos voladores, como una sociedad secreta de inventores que viaja a bordo de dirigibles que hacen una serie de maniobras increíbles, otras veces como extraterrestres a partir de los años 50 y 60, ¿no? En otras ocasiones, en épocas anteriores, son los dioses, en otras ocasiones son las brujas, en otras ocasiones son los espíritus, ¿no? Es algo que lee el contexto cultural de la época y se muestra ante nosotros de un modo que sea reconocible. Si os dais cuenta, ahora ya no dicen que sean extraterrestres, ¿no? Básicamente lo que plantean es que son seres que provienen de otras dimensiones o de universos paralelos. ¿Por qué? Porque eso también está en la cultura popular, ¿no? Yo dediqué un libro entero que se titula El universo no es plano para defender esa tesis, ¿no? Ahora no estoy tan seguro. ¿No? Creo que es algo, o sea, es un libro muy aprovechable, desde luego, pero pienso que es todavía más increíble lo que hay detrás, ¿no? Es decir, ahora apuntamos a esa posibilidad y las supuestas entidades que se presentan hoy en día ante los testigos y los contactados dicen que vienen de otras dimensiones, ¿no? Precisamente igual que antes decían que eran extraterrestres, porque estaba en la cultura popular, ¿no? Daros cuenta que en el año 47, cuando empieza la era moderna del fenómeno ovni, todo el mundo está mirando hacia arriba, ¿no? Era una época de gran ilusión. Ha acabado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Comienza la paz, ¿no? Y comienza un desarrollo económico, industrial, incluso social. Las clases trabajadoras comienzan a tener una serie de derechos absolutamente inimaginables, ¿no? Y el futuro es esplendoroso y luminoso, ¿no? El futuro se miraba con esperanza, no como ahora, ¿no? Que se mira con horror, ¿no? Con terror, el cambio climático, las pandemias, las guerras, las crisis económicas, ¿no? Es lo que yo llamo ahora la cancelación del futuro, ¿no? Es por lo que en la cultura lo que se está haciendo ahora es, en vez de innovar, está de moda lo retro, ¿no? En la moda, en el cine, en todo, ¿no? Echamos mano de los años 70 y 80 y eso tiene una explicación psicológica muy profunda porque eran años felices, ¿no? Donde se veía el mundo y el futuro con esperanza, ¿no? Y por lo tanto hay algo en nuestra psicología que nos hace refugiarnos en los años 70 y 80. Stranger Things, por ejemplo, ¿no? ¿A quién no le gusta ver una película de los años 80? ¿No? Vale, pues es un poco eso, pero bueno, es otra historia que no tiene nada que ver con lo que estoy contando, ¿no? Retomo, o intento retomar. El caso es que, como os digo, da la sensación de que hay algo que se adapta al contexto cultural de la época para mostrarse ante nosotros, ¿no? Y quizás para interactuar con nosotros. Bueno, hay otra cuestión muy curiosa que tiene mucho que ver con lo que os estoy contando. Unos años antes
de la oleada de dirigibles en los Estados Unidos entre los años 1897 y 1898, Julio Verne escribe una de sus novelas más desconocidas, que se llama Robur el Conquistador. No sé si la conocéis, ¿no? Que básicamente, a grandes rasgos, lo que viene a contar es que una serie de inventores pues crean un barco volador, una especie de dirigible barco volador, y van por ahí recorriendo Estados Unidos, ¿no? A veces asustando a la gente, a veces aterrizando, ¿no? Curiosamente, esos casos, esa oleada de dirigibles, tiene lugar exactamente en las mismas zonas por las que pasa el dirigible volador de Robur el Conquistador en la novela de Julio Verne. Es como si estuviera extrayendo elementos de la cultura popular para mostrarse ante nosotros de una forma que sea reconocible, ¿no? Que también es un elemento, caramba, bien curioso, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, Gloria. Vale. Te queda media horita. Vale. Jacques Vallée identifica el fenómeno ovni con un sistema de control planetario, ¿no? Es decir, da la sensación de que el fenómeno ovni siempre se exhibe hasta un determinado punto, es decir, como decía Enrique de Vicente, que es una frase que me gusta mucho y él repite habitualmente, es un mírame pero no me toques, ¿no? Me puedes ver, pero hasta cierto punto, y siempre tiene el dominio de las circunstancias, aparece o desaparece como quiere. Jacques Vallée llegó a la conclusión de que el fenómeno ovni es un sistema de control que funciona como una especie de termostato planetario para ajustar los sistemas de creencias de las diferentes culturas a lo largo de la historia, ¿no? Intentaré explicar esto de forma más concreta. Jacques Vallée estudió, como digo, es un tipo muy lúcido, ¿no? Tenga o no tenga razón, ¿no? Desde luego sus conclusiones son muy llamativas, ¿no? Él estudió los experimentos de Skinner, que es el creador, o uno de los creadores, de la psicología conductista, ¿no? Que básicamente lo que viene a decir el conductismo, de forma muy superficial, es que es posible obtener modificaciones profundas y permanentes en el comportamiento de un organismo mediante el refuerzo de ciertas acciones, es decir, pues dándole comida, por ejemplo, a un animal cuando mueve una palanca, ¿no? Es decir, que mediante el refuerzo de determinadas acciones se pueden provocar modificaciones profundas y permanentes en un determinado organismo. Pero claro, si todo es muy aburrido, demasiado periódico, se frena el aprendizaje de ese organismo, ¿no? Entonces se tienen que combinar periodos de periodicidad, donde todo sea previsible, con periodos de imprevisibilidad. De este modo el aprendizaje es más lento, pero es absolutamente irreversible. Es decir, si unes esos dos elementos, a veces, periodicidad, que todo sea previsible, y en determinados momentos un flash de imprevisibilidad. Eso es lo que provoca que en un animal o en un ser humano, en cualquier organismo vivo, pues digamos que esas modificaciones profundas y permanentes en el comportamiento sean absolutamente irreversibles, ¿no? Y Jacques Vallée dice, caramba, si son las características típicas del fenómeno ovni, ¿no? Es decir, durante una época es absolutamente previsible, pero en un determinado momento se producen oleadas en una zona concreta del mundo, en un periodo de tiempo concreto, y eso rompe los esquemas de cualquiera, ¿no? Y a veces surgen nuevos fenómenos, para que no sea demasiado previsible ni demasiado aburrido, ¿no? Es decir, que el fenómeno de la abducción, ahora pues que de pronto aparecen objetos en forma de platillo volante mientras están haciendo maniobras aéreas, cazas de combate del ejército de los Estados Unidos, o de pronto en una de las mayores en uno de los mayores ejercicios armados que hace el ejército de los Estados Unidos en las costas de San Diego, utilizando portaaviones, satélites, cazas militares, pues de pronto aparecen ovnis, ¿no? Es decir, que el fenómeno juega mucho con que sea previsible, casos más o menos similares, y de pronto casos absolutamente sorprendentes o oleadas que llaman muchísimo la atención de la gente. Y Jacques Vallée llega a 5 conclusiones, ¿no?, que a mí me parecen muy interesantes. La primera es que los ovnis no son ni objetos ni volantes, ¿no? Porque
tienen la capacidad de materializarse, de desmaterializarse, de tomar velocidades absolutamente increíbles, de dividirse en 3 o 4, de que un objeto volador acabe convirtiéndose en un humanoide. Es decir, que en el fondo ni son objetos ni son volantes, ¿no? Son otra cosa. En segundo lugar, los ovnis siempre son interpretados en el marco de cada cultura, ¿no? Y es más, no solamente se interpretan en el marco de cada cultura, sino que el fenómeno ovni toma el atrezo de cada cultura para mostrarse ante nosotros de una forma reconocible. Desde luego, dice, los ovnis no son naves espaciales de otro planeta. Ese es el disfraz que toman. Es algo mucho más profundo y mucho más interesante. Y dice, la clave del fenómeno ovni está en los cambios que generan los testigos. Esto es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental. El fenómeno ovni es un fenómeno universal. Yo alguna vez lo he contado. Cuando llego a un pueblo, porque me cuentan que ha habido un caso, hablo con la gente que lo ha visto y tal, y siempre les digo lo mismo. Les digo, oye, pues, si conocéis más casos, me llamáis, ¿no? Si alguien os cuenta alguna historia, vale, claro. Pues mucha gente que le ha pasado un fenómeno de este tipo comienza a preguntar, ¿no? Como ya tiene un interés en el bar, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y empiezan a salir historias. Y uno dice, sí, a mi hermano le pasó, y el del bar dice, pues un cliente me contó hace unos meses que... Y de pronto te llama, oye, pues me ha contado tal, y ya tienes 5 casos. Vas allí, hablas con esa gente y les dices lo mismo. Oye, si alguien tiene alguna información, no sé qué, y empiezan a preguntar. El cambio dice, sí, pues me ha contado tal. Y de pronto te encuentras en una población de 5.000 habitantes, fácil, con 50 o 100 casos. Alucinante, ¿no? Pero es que esto en cada pueblo. Es decir, que el fenómeno ovni es universal. Y como dice Jacques Vallée, esto lo que genera es un cambio profundo en la conciencia de los testigos. Es decir, ven el mundo de otra manera, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha de esta gente, es decir, de pronto empiezan a interesarse por cuestiones de historia, de ciencia, comienzan a preguntarse qué es la realidad, porque dice, caramba, si esto es verdad, ¿qué es verdad?, ¿no? La realidad es mucho más interesante, ¿no?, de lo que nos han contado y no sabemos prácticamente nada de lo que es la realidad. Y ese cambio se lo transmiten a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, y si alguna vez llega un idiota como yo, los entrevista y lo cuenta en una charla que se graba para luego ponerla en YouTube, ¿no?, o lo cuento en un programa de radio, digamos que ese efecto que genera el fenómeno ovni de cambio de conciencia se amplifica, ¿no? Y como dice Jacques Vallée, el fenómeno ovni está provocando cambios profundos en la conciencia de grandes grupos de población en todo el mundo, y sin embargo no hay forma de medirlo. No deja rastros. Ninguna encuesta lo puede sacar a relucir, ¿no? Es decir, es algo que está generando cambios muy profundos en la sociedad y probablemente provocando cambios tremendos, ¿no?, y que no está dejando ningún rastro de esa interacción. Está bajo la sociedad, ¿no?, que es absolutamente interesante. Y luego la quinta es que el fenómeno ovni siempre controla las condiciones del contacto y es absurdo por definición, ¿no?, que yo creo que es clave, ¿no? José Antonio Caravaca, no sé, bueno, él, siguiendo las tesis de Jacques Vallée, digamos que ha formulado una teoría, que es la teoría de la distorsión, que es francamente interesante, ¿no? Él dice algo que tiene mucho sentido y que ya apuntó anteriormente Josep Guijarro. Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿El zoológico de las civilizaciones extraterrestres? Es que prácticamente no hay un caso que se parezca a otro. No hay un caso que se parezca a otro. Es decir, prácticamente las naves son diferentes, hay algunos denominadores comunes en esos seres cabezones, ¿no?, por ejemplo, o en los altos y rubios, ¿no?, pero luego después te puedes encontrar con casos de todo tipo. De hecho, hay ufólogos que se dedicaron a hacer catálogos de los diferentes tipos de humanoides. Era para volverse loco, porque prácticamente en cada caso había un tipo diferente de humanoide, ¿no? Y Caravaca, que estudió muchos casos de encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes, lo que se dedicó a hacer es a deconstruir esos casos de encuentros cercanos y conocer la vida del testigo, ¿no?, y su psicología profunda. Y llegó a una conclusión fascinante, ¿no?, que él llama teoría de la distorsión. Él dice, yo recuerdo que la primera vez que me lo contó en su casa, en Algeciras, ¿no?, yo no le eché mucha cuenta, ¿no?, y se tiró una madrugada entera explicándomelo, ¿no?
Yo no le eché mucha cuenta, pero al principio, pero luego me empezó a explicar casos concretos y dije, hostia, perdón, dije, aquí tienes algo muy interesante, ¿no? Porque es ir un paso más allá de Jacques Vallée. Él dice que el fenómeno ovni no solamente tiene la capacidad de adaptarse a cada contexto cultural, ¿no?, para presentarse de un modo reconocible para nosotros, sino que tiene la capacidad de adaptarse incluso al inconsciente profundo del testigo de los testigos. Es decir, no solo es capaz de absorber el contexto cultural de la época para mostrarse ante nosotros, sino que es capaz de absorber el inconsciente profundo del testigo, absorberlo, darle la vuelta, cambiarlo y proyectarlo de nuevo hacia el testigo para que esa escena de encuentro cercano sea reconocible para el testigo, ¿no? No me da tiempo aquí a centrarme en casos, pero si deconstruyes esos casos y la psicología profunda del testigo, en muchos casos te encuentras que es así, ¿no? Es decir, que esos elementos de algún modo son reconocibles por el testigo, pero de otra forma, ¿no? De algún modo dándoles la vuelta, con una serie de características algo diferentes, pero que en el fondo no solamente se está adaptando al contexto de la época, sino que se está adaptando a la conciencia profunda del testigo, de los testigos, que es algo que a mí me parece alucinante, ¿no? Claro, la gran pregunta es, ¿qué es el fenómeno ovni?, ¿no? Bueno, el fenómeno ovni habla a través de los símbolos, ¿no? Es quizás por eso, por lo que decimos que el fenómeno ovni es absurdo por definición, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no? En los casos de encuentros cercanos, yo creo que lo que no importa es lo que dicen, ¿no?, cuando tiene lugar ese encuentro cercano. Otra cosa son los contactados, ¿no?, que reciben una serie de mensajes más elaborados. Eso es diferente. Pero en los casos de encuentros cercanos, las conversaciones son absurdas, son de la rue del percebe, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que aterrice un platillo volante y unos tipos que van conduciendo salgan de los coches y digan, hostia, son los extraterrestres, y les digan, perdonen, ¿vamos bien por aquí para Huelva? O que les digan, es que tenemos un poquito de sed, ¿dónde hay una fuente por aquí? No me digáis que no es absurdo, ¿no? Recorren distancias interplanetarias para llegar aquí y preguntarle al tipo que va en el coche si van bien para Huelva. Bueno, en el fondo lo que no importa, o sea, no importa nada la escena en sí. Puede ser esa o otra, diferente. Lo que importa es el impacto que genera en el testigo. Ya está. No importa el caso, ¿no? Y es todo muy simbólico, absolutamente simbólico. Que eso es lo que se queda en nuestra conciencia más profunda, el símbolo. Eso lo sabe gente que ha estudiado, antropólogos, psicólogos, junguianos, que siguen a Carl Gustav Jung, que estudian la cuestión del símbolo, ¿no? Precisamente el símbolo es lo que está en nuestra alma más profunda y es lo que genera los grandes cambios sociales, ¿no?, los arquetipos, ¿no? Es como los sueños, ¿no? Un sueño, a veces en los sueños encontramos la respuesta a cuestiones que nos preocupan, ¿no? Pero no nos lo viene a decir nadie desde el exterior, ya lo tenemos nosotros, ya lo sabemos, ¿no?, pero no lo queremos ver. Y a través del símbolo, el propio sueño nos lo dice, ¿no?, pero utilizando el símbolo, nunca de forma clara, el símbolo, porque es precisamente lo que hace que nos demos cuenta del mensaje. Pues exactamente es lo mismo, ¿no? No sé si sabéis que Carl Gustav Jung se interesó por el fenómeno ovni. Y en el año 1955, es decir, 8 años después de que Kenneth Arnold viera el platillo volante, bueno, en realidad, el ala volante, que la prensa dijo que era platillo volante, y que inició la era moderna de los ovnis, escribió un libro que es sobre cosas que se ven en el cielo, sobre el fenómeno ovni, ¿no? Y él apuntaba al inconsciente colectivo, ¿no? Yo no creo que tuviera razón, ¿no?, pero llámale inconsciente colectivo, llámale conciencia global, ¿no? Él no entraba demasiado en la materialidad del fenómeno ovni, aunque no descartaba que fuera material, ¿no? Pero él decía, y en esto coincidía con Jacques Vallée, que en el fondo el fenómeno ovni funcionaba como un símbolo de la época, ¿no?, y que servía también como forma de descarga emocional en una época en la que la religión estaba perdiendo fuelle, ¿no? Y esto es muy interesante, enormemente interesante, ¿no? Si os dais cuenta, y esto es algo que se comenta poco, pero que a mí me parece súper interesante, tremendamente interesante, ¿cómo son los ovnis de los años 50?
tienen la estética de los años 50, de los coches, de las cosas, de los aviones de los años 50 y 60. Sí, aparentemente son naves que vienen de otro planeta, son aparentemente aeronaves muy modernas para la época, ¿no? Pero en el fondo son modernas para la estética de la época, pero dentro de la estética de la época. Nunca se salen de la estética de la época. Yo siempre digo, joder, si son aeronaves de una civilización extraterrestre mucho más adelantada que nosotros, pues lo lógico es que en los años 50 vengan aquí con la estética del año 2000, ¿no? Que además sí provocaría un cambio en la sociedad, porque los ingenieros dirían, joder, qué estética más buena, ¿no? Para los coches, para las aeronaves, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Sí provocarían un cambio. No, siempre aparecen con la estética, en los 50, estética cincuentera, en los 60, estética sesentera, en los 70, estética setentera, en los 90, estética noventera. Ahí lo veis, ¿no? Esto es un caso extraordinario, ¿no? En el que no me voy a detener porque no tengo tiempo. 4 de agosto del 90, a las 9 de la mañana, unos testigos en un pueblo de Escocia captan esto, ¿no? Un caza militar persiguiendo un objeto de este tipo. Estética noventera, no me fastidiéis, ¿no? Esta fue una foto que puso Josep, ¿no? También en su charla, y que para mí es claro, ¿no? A ver, los extraterrestres de los años 50, 60 y 70 aparentemente van con trajes espaciales futuristas. Pero esos trajes espaciales futuristas están en consonancia con la estética de la época. ¿Cómo son los extraterrestres que contactaban con Adamski? Ya veis, ¿no? Llevan unos trajes espaciales aparentemente futuristas, ¿no? Pero de los años 50, ¿no? ¿Os imagináis a unos astronautas vestidos así? Sí, los vemos en los 50, ahora nos reímos, pero ahora cuando vemos astronautas, pues nos parece bien su estética. Pero es que dentro de 40 años o de 50 verán a los astronautas de esta época y les causará risa, ¿no? A la gente de esa época, ¿no? Pues así son. ¿Y qué son? O sea, fijaros, hay 2 arquetipos de extraterrestres. Los cabezones, ¿no? Los grises, que se llaman en el argot ufológico, que, como os digo, vienen de esas novelas de ciencia ficción de los años 20. ¿Pero por qué los dibujaban así? Por una cuestión muy vinculada a la psicología profunda. Es decir, todos pensamos, y lo tenemos aquí, que la evolución humana nos va a llevar a ser seres con grandes cabezas, ojos muy grandes y cuerpo pequeño. De hecho, hay estudios prospectivos sobre evolución por parte de antropólogos y de biólogos que apuntan en esa dirección, ¿no? Que dentro de miles de años, si seguimos por aquí o en algún otro planeta, pues tendremos el cuerpo más pequeño, la cabeza mucho más grande, ojos mucho más grandes y ya la boca más pequeña, porque no la necesitaremos tanto, orejas más pequeñas. Es decir, que lo lógico, sobre todo con el desarrollo de la tecnología, es que evolucionemos hacia ahí, cabezas más grandes, cuerpos más pequeños, ¿no? De ahí viene. Y el otro extraterrestre típico y tópico es el nórdico, ¿no? El guapo, alto y rubio, ¿no? Que en el fondo, ¿qué son? ¿Qué son? Ángeles. Son ángeles. La ilustración de los ángeles, es decir, la plasmación de los ángeles en las obras artísticas, es algo de la época del Renacimiento, ¿no? Es decir, que los ángeles, ¿cómo empiezan a describirse? Pues así, hombres, los ángeles son hombres, no mujeres, hombres, andróginos, ¿no? Que no sabes muy bien si son hombres o mujeres, ¿no? Que media melena, con una túnica, ¿no? En muchas ocasiones, estos extraterrestres nórdicos, ¿cómo se presentan ante los testigos? Con túnicas, van ataviados con túnicas y llevan alas. ¿Por qué? Las alas es un símbolo, ¿no? Es el símbolo de que los ángeles son los emisarios de Dios. Con esas alas pueden ascender a los cielos, recibir el mensaje de Dios y descender a la tierra para darnos el mensaje a los hombres. Pues los extraterrestres nórdicos son lo mismo, solo que en vez de alas, ¿qué tienen? Platillos volantes. Pero son lo mismo, con esos platillos volantes. Suben a los cielos y descienden para darnos los mensajes de lo alto, ¿no? En el fondo, si os dais cuenta, es enormemente icónico, ¿no? Y ya voy terminando, no voy a entrar en esto, ¿no? Pero
el fenómeno ovni, como creo que es cultural, es decir, no que es cultural, no me malinterpretéis, que mucha gente me malinterpreta, ¿no? Es que algo lee la cultura de la época para mostrarse ante nosotros, ¿no? Pues lo mismo pasa con el resto de los fenómenos anómalos, que es, de forma mucho más profunda, lo que yo trato de poner negro sobre blanco en ese libro que es OVNIs, mensajeros de la conciencia global, ¿no? Que aquí no me he dado tiempo, ¿no? Pero digamos que en el libro profundizo mucho más en qué es eso de la conciencia global y la vinculación con el fenómeno OVNI y todos estos fenómenos, ¿no? Pero es lo mismo, la Santa Compañía. La Santa Compañía, yo cuando empecé a seguir casos de la Santa Compañía, yo me pensaba que era una superstición, ¿no? Pero claro, cuando voy con antropólogos de primera fila a entrevistar a testigos que han visto a la Santa Compañía, alucino. Porque no son los testigos que os podéis imaginar. ¿Qué os imagináis quien ve a la Santa Compañía? Esa procesión de almas en pena, de muertos, pues gente del rural, de cierta edad y supersticioso. No. Lo ve gente atea, gente urbanita, que va a pasar un fin de semana al campo, o a visitar a su abuela a la aldea, o lo que sea, o al pueblo, ¿no? Es decir, y todos describen lo mismo. Los antropólogos me decían, joder, esto ya sabemos que es cultural, pero aquí debe haber algo, porque todos describen lo mismo, ¿no? Con las mismas características, aquí hay algo raro, a ver si hay algún tipo de estímulo externo al individuo, me decían los antropólogos, ¿no? Es claro, porque además se comportan igual que el fenómeno ovni, se materializan y desmaterializan. Y los testigos te cuentan en muchas ocasiones que cuando aparece el fenómeno se produce esa campana de aislamiento. Me dicen, de pronto no tenía frío, es como si no hubiera ni frío ni calor, el sonido ambiente del campo desapareció y solo cuando esos tipos desaparecieron, volvió otra vez, esas almas en pena, volvió otra vez y tal. Y la Santa Compañía sabemos que es cultural, porque los antropólogos tienen bastante acreditado cuándo aparece, de dónde parte esta creencia, cómo va mutando a lo largo del tiempo, cómo se va sincretizando con el cristianismo y con la creencia en el purgatorio, y acaba dando lugar a la Santa Compañía, que así se le llama en el noroeste peninsular, pero en otras partes de la península ibérica, y en otras partes de Europa, incluso de América, se le llama de otra manera, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, y se sabe que parte de los países nórdicos, de la caza salvaje de Thor, etcétera, etcétera. Y está bastante acreditado cómo eso va mutando y va dando lugar a un mito. Pero un mito que se está haciendo realidad todavía hoy en día. Todavía hoy en día se ve a la Santa Compañía. Es un mito que se hace realidad y los antropólogos están absolutamente convencidos que es así, ¿no? Bueno, no voy a entrar más. La Virgen, por ejemplo, y con esto ya termino, ¿no? Las apariciones de la Virgen, que a mí me parece algo fascinante, ¿no? La Virgen, la aparición de la Virgen no es más que la aparición de la madre naturaleza. De la madre naturaleza. Las hadas son un trasunto de la madre naturaleza. La madre naturaleza tiene que ver con la gran diosa, ¿no? Al principio de los tiempos, los dioses no eran dioses, eran diosas. Y sobre todo la gran diosa, ¿no? Que era la madre naturaleza, la que nos daba la vida y a la que todos regresábamos. Por eso en las cuevas es donde se enterraban a nuestros más remotos ancestros, porque la cueva tiene forma de útero, ¿no? La madre tierra nos daba la vida y a la madre tierra tenemos que volver, ¿no? Por eso los contactos con los espíritus de los ancestros se realizaban en el fondo de la cueva, ¿no? Que era en el útero de la madre tierra. Esos son los dólmenes, ¿no? Los dólmenes no son más que la construcción de la cueva primordial, de la madre tierra. Por eso en los dólmenes se enterraban también a nuestros ancestros, ¿no? Entraban de nuevo en el útero materno. El útero de la madre tierra, el útero de la diosa madre nos da la vida y cuando morimos regresamos al útero de la diosa madre, ¿no? Eso es la Virgen. La Virgen es la representación simbólica de la diosa madre que se aparece para advertirnos, ¿no? Lo que pasa es que es una figura cristianizada, ¿no? ¿Dónde se aparece la Virgen? Al lado de cuevas. En Fátima, ¿dónde se aparece? En un lugar que se llama Cova da Iria. Eso en Fátima. En Lourdes, ¿dónde se aparece? Al lado de una cueva, ¿no? ¿Cómo es la Virgen? Virgen, ¿no? Pero claro, para la Iglesia Católica es virgen porque no ha conocido varón. No es eso. O sea, la Virgen, que no es más que la cristianización de la diosa madre, pero digamos que manipulada, ¿no? En el fondo
La Virgen es virgen, pero no porque no haya conocido varón, porque tiene la virginidad de la naturaleza. Y de hecho, ¿dónde se suele aparecer la Virgen? Al lado de cuevas y en plena naturaleza. ¿Y a quién se aparece? A niños o a personas simples que no tienen malicia. ¿Qué representan? La pureza, la virginidad. Pero no la virginidad vinculada con el sexo, ¿no? Sino otro tipo de virginidad, que no están manchados, que no están mancillados, ¿no? Que son seres puros, ¿no? Y la Virgen se aparece, igual que se aparecen las damas blancas, que es exactamente lo mismo desde el punto de vista simbólico que la Virgen. Igual que se aparecen las hadas en los países donde hay una gran cultura de apariciones de seres elementales. Y en Islandia hay organizaciones que se dedican a recopilar casos de apariciones de seres elementales, de hadas. Igual que en Europa, o en Estados Unidos, o en Latinoamérica, hay grupos de ufólogos que se dedican a recopilar casos de encuentros cercanos con ovnis, pues estos se dedican a recopilar casos de encuentros cercanos con seres elementales, que también dejan rastros físicos en el terreno, ¿no? En fin, que no voy a entrar más, porque, bueno, aquí ya entramos en el tema de la conciencia global, que sería, no voy a entrar ahí, ¿no? Porque sería muy largo, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, al final de mis charlas, ahí tenéis mi correo electrónico, testimoniosmp@gmail.com, para que me contéis, tanto los que estáis aquí en la sala como los que van a ver a través de YouTube esta charla, para que me contéis vuestras experiencias con el fenómeno OVNI o con el mundo del misterio. Poneros en contacto conmigo, que yo os contestaré, y no hay nada que me divierta más en el mundo que recopilar este tipo de historias, ¿no? Y con esto y un bizcocho he terminado. Por cierto, ahora no vamos a tener tiempo, ¿no? Pero si alguno de vosotros ha tenido una experiencia, que no dude, ahora cuando baje por ahí, en abordarme y os tomaré nota y me pondré en contacto con vosotros, ¿vale? Muchas gracias. Nada. Apasionante como siempre. Quería comentaros también